hemos conocido por qué se realizó el nombramiento de Jesús de la Merced como patrón jurado y también ya hemos conocido cuál es la historia detrás de la cruz de Jesús de la Merced. Sin embargo, ustedes recordarán que al final el licenciado Walter Gutiérrez nos hacía el comentario de que en algún momento Jesús no tuvo la cruz que actualmente posee. Por un lapsus de tiempo, Jesús utilizó otra cruz. Y para conocer un poco más acerca de esta tercera cruz dentro de la historia de Jesús, aunque para muchos sería la segunda, se encuentra conmigo Fernando de León. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué está Fernando de León para hablar de la tercera cruz de Jesús? Pues el tío Luis Alberto de León, de Fernando de León, fue quien tuvo a cargo el proyecto de esta cruz. Así que, Fernando, bienvenido. Muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias a todos. Para entrar de lleno, la pregunta sería, ¿por qué se decide hacer esta tercera cruz dentro de la historia de Jesús de la Merced? Muy bien, transcurría el año 1985, cuando tal vez muchas de las personas que nos están viendo recordarán ese adorno que fue una alfombra de flores y Jesús estrenó la túnica lila con bordados de oro. Y en la procesión Jesús topó en un cable de alta tensión y la cantonera se aflojó, la de hasta arriba. Y creo que fue la gota que derramó el vaso y que en ese entonces el padre Toruño y mi abuelo, el licenciado Raúl Valdevellano, disponen enviar esta cruz a su restauración. Pasaban varias cosas ya con la cruz que eran insostenibles. Por ejemplo, la cruz, como yo lo mencionaba el licenciado Gutiérrez, tiene unas decoraciones de plata y oro, y ya los clavitos minúsculos de plata habían sido muchas veces hasta reemplazados por clavos ordinarios de ferretería en las emergencias, etcétera, y digamos que la cruz tenía ya varios siglos sin una restauración. Entonces, como te repito, esta es la determinante para que se envíe a restaurar esta joya de la imaginería en Guatemala. Fernando, ¿qué implicaciones tuvo en ese momento mandar a hacer una nueva cruz? Porque, digamos, por las características particulares de Jesús de la Merced, no es tan fácil como decir, bueno, vamos a comprarla o decidamos buscarla. Sí tiene ciertas implicaciones mandar a hacer una cruz para Jesús de la Merced. ¿Cuáles fueron? Fueron varias. Voy a tratar de resumirlas porque toda esta historia, pues a mí me la contaron tanto mi tío como mi abuelo y estoy tratando ahorita de conectarlas todas. Sin embargo, el reto primordial era que Jesús no se podía quedar sin cruz. En ese entonces, en el año 85, Jesús presidía el altar mayor. Y entonces no podías poner a Jesús sin cruz o no podías quitar a Jesús, ¿verdad? Era algo que sencillamente no cabía dentro de la mente. En segundo lugar, la cruz debiese haber sido una cruz que fuera de las medidas exactas de la cruz original. Y esto a su vez trae otra serie de motivos. El primero es por las manos de Jesús. La posición en la que están son, a pesar de que son movibles, no son tan flexibles como bien lo mencionaste otros nazarenos. Entonces debiese de ser exactamente igual por eso. Segundo, Jesús fue mandado a restaurar por el IDAE hasta el año 87, es decir, 2 años antes surgió este inconveniente de la cruz, y es entonces cuando Jesús cargaba la cruz, no tenía el arnés ni la estructura que se le colocó posteriormente en el IDAE en el año 87, entonces el reto también era que fuera una cruz extremadamente liviana. Como tercer punto, hablando una vez más del tamaño, era importante por las dimensiones tanto del camarín del altar mayor como del camarín de Jesús. Y supongo que también al momento de procesionar. Es correcto, porque el banco de Jesús tiene un sesgo de ciertos grados que si la parte más larga hubiese sido más larga, probablemente hubiera topado a la hora de estar desplazándose en un anda en el coro bajo con algún umbral o con el dintel. Es decir, debiese de ser exactamente de las mismas dimensiones y el reto era hacerla muy liviana. ¿Cómo llega la solicitud a tu tío Luis Alberto de León para realizar esta cruz? Bueno, recordemos que Luis Alberto de León había hecho esos recordadísimos adornos del año 80, 81 y 82 y había estado trabajando muy de cerca también en la Merced para el culto de Jesús, como los estandartes tanto de Jesús de la Merced como el Niño de la Demanda. Entonces se le confía, digamos, en ese momento al artista que tiene una flexibilidad para hacer el proyecto. Es decir, a él no le dicen nunca, ni el padre ni mi abuelo le dicen, mira, tenés que hacerla de tal forma o de tal color o de tal cosa, sino que más bien fue, necesitamos una cruz de Jesús con el arte y la categoría del maestro Luis Alberto de León y que sea para Jesús de la Merced. Entonces ahí es donde viene Luis Alberto y pues plasma magistralmente una cruz que tiene sus características y sus
pues valores propios, que es la que nosotros todos conocemos como la cruz de la lagartija. Ahora quisiera que habláramos precisamente de eso, de esa parte de arte y de diseño que tiene esta cruz, esas características que has mencionado y que sobre todo muchos de nosotros hemos podido apreciar en altares cuaresmales, en algún momento también en procesión. Entonces, cuéntanos un poco más acerca de ese diseño y cómo es que tu tío llegó a la conclusión de que debía de ser esa cruz. Bueno, terminada la Semana Santa del 85, se disponen a realizar el cilindro, que creo yo que fue también una obra muy especial porque el maestro Ricardo Recinos, de Talleres Recinos, fue la persona quien hizo y tuvo a cargo hacer, digamos, puntualmente el cilindro de la cruz. Entonces empezaron las pruebas en el camerín del altar mayor y se juntaban en ese entonces mi abuelo Luis Alberto Chepe Bolaños, que era una especie de mayordomo que todo el mundo recordamos acá en la Merced. Y entonces empezaron las pruebas del cilindro. Hay unas fotos por ahí que de repente pasamos en donde están haciendo las pruebas y el cilindro está crudo, es decir, es un aluminio, es un cilindro tal cual. Entonces, cuando ya se dispone a colocar la nueva cruz, es porque ya estaba lista la otra. Entonces Luis Alberto tiene a bien realizar una cruz que al final sigue siendo una cruz única en su género porque está hecha de papel. Es decir, el cilindro es de aluminio, pero la decoración completa es papel maché, realizado con alguna técnica de goma o de algún engrudo, cola blanca me imagino, y lograr esta característica tan rústica que Luis Alberto se inspira en dos partes, digamos. Tenía que ser rústica porque la cruz original es una joya riquísima en plata y en oro y en historia de antigüedad. Entonces esta debiese de ser una contraparte y así lo percibe él. Entonces normalmente, como bien lo mencionabas también, uno ubica una cruz de espiral, uno ubica una cruz cuadrada y esta cruz pues tiene su historia y tiene su porqué, es rústica. Básicamente es un palo de olivo viejo, ¿sí? Que tiene retoños del olivo nuevo. Entonces el olivo viejo es el Antiguo Testamento y el olivo nuevo es el Nuevo Testamento. Todo esto, como te repito, con papel y algunos barnices, algunas lacas para lograr la textura y que quedara rígida y que quedara de una forma como asemejando un plástico. Una vez más por el asunto del peso. Pero la característica puntual de la cruz de la lagartija, como se le conoce comúnmente en los cucuruchos y en los devotos, está relacionada con un milagro del hermano Pedro, y esta historia es la que casi nadie sabe. El hermano Pedro, allá en la antigua Guatemala, era uno de sus devotos más devotos, y hay una historia, hay una leyenda de un milagro que tiene que ver con Jesús de la Merced, donde había una persona que había perdido todo y se lo había ido a empeñar a un usurero y el usurero ya le estaba cobrando y el pobre hombre no tenía con qué pagarle. Entonces llega con el hermano Pedro y le dice: hermano Pedro, yo necesito dinero porque me están quitando todo y lo perdí todo, no tengo trabajo, no tengo tierras, no tengo nada. Entonces viene Pedro y le dice: pues bueno, tranquilo hermanito, Dios proveerá. Al momento iba pasando una lagartija en las paredes del convento, Pedro la toma, la envuelve entre un pañuelo y se la da a la persona y le dice: vaya donde el usurero y se la entrega. Y la persona va, llega donde el usurero, la destapa y es un prendedor de oro con esmeraldas preciosas y es una cosa muy cara, y lo deja de prenda, en lo que él conseguía nuevamente trabajo y todo, e iba a realizar el pago. Y en efecto así fue, ¿verdad? Dios proveyó, logra recuperar sus finanzas, llega donde el usurero, le entrega la plata, le pide de regreso el prendedor, y este va con el hermano Pedro y le dice: Pedro, muchas gracias. Entonces Pedro le dice: te dije, Dios proveerá. Destapa el prendedor y era la lagartija, la pone en la pared y la lagartija sigue su camino. Entonces todo este concepto está plasmado en esta cruz que a través de los años y a lo largo desde el 85 para acá ha tenido como ese auge y esa como historia dentro de los cucuruchos, en donde pues se conoce como la cruz de la lagartija, y hoy es importantísimo contar la historia del porqué. Fernando, me quedo sin palabras, de verdad qué impresionante historia acerca de la cruz de la lagartija de Jesús de la Merced. Ya lo dijimos al inicio, en algún momento Jesús fue procesionado con esta cruz y la ha lucido en el altar de Cuaresma,
Pero, ¿qué te parece si hablamos de esto el día de mañana, en la continuación que tenemos de este programa? Así es. Y también podemos platicar un poco acerca de estos también cortejos de la reseña. Fernando, de verdad, muchas gracias por este tiempo que nos diste. Qué historia más enriquecedora. Creo que queda para la historia de la Merced el por fin conocer cuál es todo ese tras bambalinas que tuvo la cruz rústica de la Lagartija. Y qué honor también para tu familia, para los de León, que en este caso tu tío haya sido quien haya tenido a su cargo esta tarea. Muchas gracias, Eduardo. Y pues sí, al final la historia que se cuenta, la historia que se conoce, es la historia que quedará. Y es importantísimo saber el por qué y el de dónde sale la cruz de la Lagartija. ¿Recuerda usted en qué año utilizó Jesús esta cruz? ¿En qué procesión fue que la llevó? ¿En qué altar de Cuaresma fue que la utilizó? Coméntenos en las redes sociales, los estamos leyendo. Y también recuerde que puede enviarnos cualquier pregunta, cualquier comentario o sugerencia también a nuestras redes sociales. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes que nos sintonizan en casa. Estamos celebrando los 300 años de patrón jurado de él, de Jesús de la Merced. Compañía de Jesús.